Pero ¿dónde están los límites del franquiciado? No sé si aparecen discrepancias en algún momento. Sería absurdo pensar que una cadena, todos estuvieran siempre de acuerdo en todas las decisiones que toma la marca. El público, los clientes pueden ser más exigentes con vosotros. El hecho de ser una franquicia. Nos esforzamos igual que Bar Manolo para tener una buena calidad, un buen servicio. Decir que en España está todo inventado en gastronomía, pues será que no había hamburgueserías en España, ¿verdad? ¿Y ha habido casos de éxito de una cadena de hamburguesas que han triunfado? Sí. Y Misushi es una marca líder en delivery de cocina japonesa a domicilio. La tardanza a la hora de llegar los productos a casa. La gente tiende a entenderlo, ¿no? Hay gente que no, pues como todo, y se hace más cuesta arriba el turno. Una propuesta de matrimonio fue aquí. ¿Una propuesta de matrimonio? Sí. Y le pidió al equipo si le podían dejar una notita en la mesa y si puedo volver a ser tu novio. Bueno, también he visto gente cortar el sushi con cuchillo y tenedor. No sé yo si un sushi de callos sea lo ideal para adaptar. Si la vida se complica, enrolla los problemas y ponle un poquito de soja. No te pases con el wasabi y si ves que no se te da bien, pues bueno, llama a los de Misushi, que a ellos se les da fetén. Bienvenidos a este espacio de debate que hemos creado, esta charla en la que vamos a fusionar distintas culturas. La cultura del sushi, por un lado, de las franquicias y también del delivery. Todo ello lo vamos a poner como si fuera una coctelera sobre esta mesa para charlar con personas que están muy metidas en estas culturas, porque al final se trata de desmontar mitos a la vez que montamos platos y makis, como este caso, porque detrás de cada maki hay una persona. Y hoy hemos querido contar con una persona que tiene 4 establecimientos de Misushi, que ya se dice pronto, para que nos pueda ahondar en todas estas culturas. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. He dicho 4 locales de Misushi, no me he equivocado, es verdad, tienes 4 locales. 4. Luego te preguntaré, porque más que una franquicia, esto es una saga ya. Bueno, este fue el primero en el que empezamos hace ya 9 años, justo este mes cumple 9 años desde la inauguración y a partir de ahí, pues de la mano de la franquicia hemos ido creciendo afortunadamente y bueno, pues muy contento y muy satisfecho con el desarrollo y con el desempeño de cada uno de esos 4 restaurantes, así que muy bien. Ahora nos meteremos de lleno a hablar y a ahondar en el contexto de este establecimiento que, como tú decías, estáis de cumpleaños, noveno cumpleaños de este local, que en los tiempos que corren no está nada mal cumplir 9 años con un mismo establecimiento. Pero primero me gustaría, y no por ser tú solo, sino que voy a poner en tesitura a todas las demás personas que se vayan sumando en los próximos programas aquí, me gustaría conocer tu plato de sushi favorito. Bueno, tengo varios, pero si me tuviera que quedar con uno, yo diría que es nuestro tataki de atún rojo salvaje, que lo traemos de la Almadraba de Cádiz, que es un producto inigualable. De hecho, nosotros lo llamamos el mejor tataki del mundo. No es porque seamos presuntuosos, que a lo mejor también un poquito, pero la verdad es que la experiencia lo terminamos en mesa, con una mantequilla de soja por encima que lo flambeamos y todo el feedback que tenemos de nuestros clientes es buenísimo y sobre todo la calidad del producto y del atún es inigualable. Ese mismo tataki de atún de la Almadraba serviría, o sea, si tuviéramos que pensar una pieza de sushi para comer mientras hace un podcast de sushi, ¿sería ese o pensaríamos en otro? Bueno, también esto va en gustos, pero sí, al final es un producto, digamos, que es muy puro porque al final el tataki es una pieza de atún que se da un toque en plancha para sellarlo y lo degustas y es como meterte un trocito de mar en la boca, ¿no? Entonces, a mí que me gusta bien apreciar los sabores, las texturas, es un producto que a mí me encanta. Todo lo que sea, pues esos sashimis, nigiris, tatakis, que es un producto en el que, digamos, lo más importante es la calidad de la materia prima. Me siento, digamos, muy cómodo y todo el feedback que tenemos de nuestros clientes, pues bueno, si no sería imposible que aquí llevamos 9 años, pero Misushi lleva más, entonces si no tienes al final una buena calidad de tu materia prima es difícil sobrevivir tantos años en un entorno tan competitivo como hay el día de hoy, ¿no? Yo fíjate que estaba pensando en esta pregunta que te lanzaba sobre un sushi que encajara con un podcast sobre sushis. Tiene que ser un estilo uramaki. ¿No? Porque parece sencillo, pero tiene muchas cosas detrás, Sí. que todo encaja. Parece que no va a encajar, pero al final todo fusiona muy bien y entra rápido, ¿no? Como un buen podcast. Todo lo puedes rápido. Sí, bueno, efectivamente, pero todo tiene su elaboración, es decir, un uramaki tiene elaboración, pero también al final pues las piezas de atún, las piezas de salmón nos vienen, digamos, enteras, entonces ahí hay mucho trabajo del equipo de cocina
aprovechando bien los cortes, la materia prima, haciendo una buena preparación. Puede parecer que un uramaki o estos platos que vamos a probar hoy pueden tener más de elaboración, pero también un corte de pescado también tiene su know-how, su saber hacer, y hay que tener experiencia. No cualquiera puede ser capaz de ponerte, aunque estemos pensando un trocito de pescado crudo que es cortarlo y ya está, todo tiene su saber hacer detrás, ¿no? Ahora vamos a hablar también de los cocineros, los que se esconden detrás de la cocina y que al final se encargan de conseguir estos platos, estos productos. Pero antes me gustaría contextualizar, decíamos que estamos en Mi Sushi Las Tablas, que es el primero en el que te decidiste lanzar con el proyecto de Mi Sushi. El primero de ellos, cumple 9 añitos, pero no sé en qué momento o de qué manera decidiste apostar por Mi Sushi. ¿Qué fue lo que te hizo pensar? Me parece que sería buena opción lanzarme en 2017, también es importante tener ese background, ese contexto, en ese momento lanzarte a apostar por un establecimiento de sushi. Pues es una muy buena pregunta, Adrián. Mira, yo trabajé casi toda mi vida como ejecutivo de una compañía que también estaba relacionada con la alimentación, pero no tanto con la hostelería, ¿no? Y bueno, pues terminé mi carrera, mi trayectoria, y siempre había tenido inquietud por emprender algo yo mismo, ¿no? Y la verdad es que desde el punto de vista personal yo soy un fan de la comida japonesa, siempre me ha gustado. He tenido algún amigo que ha tenido también negocios propios de cocina japonesa. Y bueno, por diversos contactos y casi por casualidad, porque yo estaba residiendo en el extranjero, llegué a España ya después de una larga trayectoria fuera, descubrí la cadena, Mi Sushi, y entré a comer uno. Me acuerdo que uno que estaba en Madrid, y vi el concepto y dije, wow, creo que este concepto, por la mezcla que tenía, ¿no?, de relación calidad-precio, el público al que se enfocaba, toda la decoración, dije, creo que esto es un modelo que puede funcionar. Y a partir de ahí, pues empecé, por hacer un poco la historia corta, tomé contacto con las personas que llevaban la expansión en ese momento, empecé a hablar con los responsables y terminamos abriendo ¿no? Eso fue un proceso, yo diría que más o menos cerca de un año, desde que empiezas un poco a tomar contacto hasta que abres las puertas, búsqueda de locales, obras civiles, contratación de personal. No es un proceso tan fácil, ¿no? Pero al final, mira, empezamos por y hoy estamos aquí 9 años más tarde, con 4, y afortunadamente pues con ganas de poder seguir creciendo, pues porque estoy contento con el desarrollo de la marca y de mi restaurante, sí. Es verdad lo que me contabas, que al final te lanzas con mucha ambición a este proyecto, encima tienes que estar esperando un año, que me imagino en esa situación lo que quieres es abrir las puertas cuanto antes y lanzarte a empezar a ver cómo funciona este negocio. Pero ¿cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses que apuestas por una franquicia de sushi en España en 2017? Sí. Hay caos, hay ilusión, hay emoción. ¿Qué es lo que ocurre en las primeras semanas? Bueno, también depende un poco de cómo seas tú como persona, ¿no? Yo creo que soy una persona bastante sosegada, bastante analítica, y no me lancé de cabeza. O sea, creo que es cierto que a primera vista me enamoré del concepto, pero al final tiene que haber, digamos, un racional detrás, tiene que haber una cuenta de resultados detrás, tienes que analizar realmente los restaurantes que ya estaban abiertos, cómo funcionan, cómo operan, si es un negocio que realmente puede ser rentable, cuál es el nivel de facturación que necesitas para poder al menos llegar a un nivel donde no necesites hacer más aportaciones. Y por mi lado fue hacer todo ese análisis, ver que era un negocio que podía ser viable. Desde mi punto de vista creo que el momento fue muy bueno, porque era un negocio una marca que estaba no naciendo, pero que llevaba muy poco tiempo. Todavía había muchas zonas vírgenes, zonas donde todavía no había cobertura, sobre todo para el tema del delivery, y creo que tenía un potencial detrás muy grande. La cocina japonesa por aquel entonces todavía no estaba tan desarrollada como lo está a día de hoy. Digamos. Eso es. El delivery no era tanto como lo es hoy, pues después, sobre todo a raíz de la pandemia, donde el delivery ha hecho un boom en todos los mercados tremendo, y yo creo que había mucho potencial. Y bueno, pues afortunadamente no me equivoqué. Y también es muy importante ir de la mano del franquiciador. Si no estáis alineados en unos intereses comunes, en unos objetivos comunes, creo que no tiene, al final es una relación que está condenada a fracasar. Y en mi caso, pues es una relación muy cordial, una relación de respeto mutuo en la profesionalidad de cada una de las dos partes, de los intereses de cada una de las dos partes. Y creo que es la mejor fórmula para que un negocio que es una franquicia termine funcionando, ¿no?
Aún así, no sé hasta qué punto tú decías que hay que incidir mucho en la relación con el franquiciador, entre el franquiciado y el franquiciador, pero ¿dónde están los límites del franquiciador? ¿Dónde están tus propios límites? No sé si aparecen discrepancias en algún momento en cambios que a ti te gustaría llevar a cabo y que por lo que sea, pues desde la marca deciden que eso no sea así y que Sí. se mantenga como está. Bueno, cuando tú eres franquiciado de una marca tienes que saber muy bien dónde están esos límites, ¿no? Al final tienes que entender que los dueños de la marca son ellos y que ellos son los que deciden cuál es el rumbo y la orientación en muchos aspectos del negocio, pues en innovación de producto, en factores estratégicos del marketing, públicos objetivos, y ellos son los que deciden dónde quieren llevar la marca. Tú eres un simple franquiciado en el cual sabes que las reglas del juego son así. Dicho eso, yo creo que una relación sana se basa también en escuchar al franquiciado, porque al fin y al cabo también somos los que estamos en contacto directo cada día, pues tanto con los trabajadores, como con los clientes, como con los A pie de restaurantes, calle, al final. con la competencia, con todo. Y creo que esa relación de escucha mutua, al final la decisión final, claro, siempre terminará siendo de ellos en estos tipos de factores que hemos hablado, pero creo que es muy bueno, y creo que se da también en Misusi, escuchar la opinión de al final tus socios, porque un franquiciado no deja de ser un socio en la expansión de la marca y en el saber hacer, sobre todo en una cadena que tampoco es que nosotros seamos una cadena que tenemos 600 locales en España, tenemos 30 y tantos locales de Misusi en Todo se España. verá, todo se verá. Poco a poco, ¿no? Pero creo que ese tamaño también nos permite ser muy operativos y trabajar muy de la mano y trabajar siempre en relación directa con el equipo de desarrollo de producto, de innovación, de marketing, de operaciones, y al final creo que es la fórmula perfecta para que la relación termine siendo fructífera para las dos partes, ¿no? Si solo es para uno y al final eso y esto se hace porque lo digo yo, o digo, mira, yo lo único que tomo de ti es el nombre, pero hago de mi restaurante lo que yo creo que es mejor sin seguir los lineamientos de la marca, termina fracasando, ¿no? Porque llega una de las dos partes, no se siente cómodo y lo mejor es separar los caminos, ¿no? Entonces, yo creo que esa manera de entenderse el uno con el otro es la que mejor funciona. Ahora sí, aunque tienes que tener esa mentalidad de respeto, insisto, ¿aparecen discrepancias a veces o no? Sí, claro, sí, existen discrepancias. Vamos, sería absurdo pensar que una cadena que tenga cierto número de franquiciados, todos estuvieran siempre de acuerdo en todas las decisiones que toma la marca. Pues claro que seguramente si nos preguntas a cada uno de los franquiciados, tendremos nuestra propia opinión, nuestra propia manera de decir, pues yo esto lo haría seguramente mejor que tú. Bueno, pues puede ser, pero no significa que lo hagas necesariamente mejor. Pero al final las discrepancias también es cierto que tenemos cierta flexibilidad en ciertas cosas, ¿eh? Pues te puedes adherir o no a una campaña o te puedes, no sé, pero te diría que cuanto más alineados estemos y al final el cliente no sea capaz de diferenciar si está en un restaurante, bien sea propio o franquiciado, o si me como un plato en un restaurante de Madrid o en un restaurante de Valencia, no noto la diferencia y al final estoy comiendo el mismo producto. Yo creo que si pensamos en grandes cadenas de otro tipo de productos en España o en el mundo, tú el producto que te comes es exactamente el mismo independientemente del restaurante o del centro donde te lo comas, ¿no? Esa es la idea y a partir de ahí, pues en temas de gestión, pues existe alguna discrepancia. Pero, como te decía antes, como creo que la relación de base es sana y está muy bien alineada entre las dos partes, el que exista alguna diferencia de criterio en ciertos puntos, yo te diría que es hasta sano, ¿no? El que digas, Sí, oye, que al pues, final pues aporta claro, al final es como una relación de pareja, no siempre estás de acuerdo al 100% en todo lo que la otra parte dice, pero pues bueno, algunas veces cedes tú, otras veces ceden ellos y digamos que ese entendimiento es lo que hace que las relaciones a largo plazo funcionen, ¿no? Si tuviéramos que poner en una balanza y contando con tu trayectoria, no solo aquí en Misusi, sino anteriormente también en franquicias, si tuviéramos que poner en una balanza ventajas e inconvenientes que tiene empezar en una franquicia o empezar de cero tu propia marca, ¿cuáles pesarían más? Mira, si hablas de empezar de cero, indudablemente ser franquiciado tiene innumerables ventajas. ¿Por qué? Pues porque al final no nos olvidemos que detrás de este restaurante hay una idea original que surge, que luego esa idea tienes que darle forma en 50.000 cosas, desde cuál es el look and feel de un restaurante, los colores corporativos, los valores estratégicos, cuál es tu público objetivo, y luego el desarrollo de una carta, los procedimientos, el poner manuales para que... Entonces, Partes de inicio ya con mucho. todo eso, tú como franquiciado llegas, es enchufar y plug and play, ¿no? No tienes ninguna complejidad. Y eso te lo dan todo hecho, ¿no?
Por contra, pues lo que decíamos antes, tienes muy poca flexibilidad en tu poder cambiar cosas, porque no eres el dueño de la marca, pagas unos royalties y unos cánones por todo eso que estás recibiendo. Efectivamente, pues puede que la rentabilidad igual no es la misma que si el negocio fuera tuyo, porque no tienes que pagar a nadie, pero tiene ventajas e inconvenientes. Yo te diría que no hay una fórmula mejor que otra, depende también de tus características, de lo que seas capaz tú de adaptarte, de desarrollar por tu cuenta o de pensar algún modelo que crees que puede funcionar por el tamaño del mercado o por el espacio que pueda haber para que pueda triunfar. Yo creo que seguramente hablaremos más tarde, pero en España la regulación, la legislación para abrir franquicias es muy laxa. Yo conozco otros muchos mercados donde existe mucha regulación para tú poder empezar a franquiciar. En España tú abres un negocio y sin tener que demostrar rentabilidad, cierto número de locales, tal, abres un bar y mañana puedes franquiciarlo. Pero es una de las preguntas que te quería lanzar también, si la legislación, desde la ignorancia de la legislación española, cualquier empresa o cualquier negocio, en este caso de hostelería, podría convertirse en una franquicia. Si tienes tú un bar que se llama Bar José María, de repente podemos abrirlo como una cadena y empezar a franquiciar. Eso es. Claro, esa es la parte fácil, la parte difícil viene después. Lo que te decía antes, si yo empiezo a franquiciar, tengo que proveer y vas a cobrar pues unos royalties, unos fees, unos cánones de entrada. Tienes que aportar algo, no puedes decir, mira, este es mi modelo, este es mi bar y esto hay que copiarlo y con esto vas a funcionar. Oye, mira, puede ser que tu bar funcione, que en algunos casos ni siquiera está demostrada una rentabilidad sostenida en el tiempo, y a partir de ahí yo te proveo a ti pues con proveedores globales, con unos manuales de operaciones, con un manual de identidad visual, manual de identidad de marca, un público objetivo. Entonces, claro, franquiciar puede hacerlo todo el mundo. Ahora, franquiciar bien no es tan fácil. Y al final vemos que hay un montón de marcas que llegan, dan, digamos, en un momento clave, con un producto clave que triunfa, que tiene mucho éxito, y ves que pasan unos años y de repente, wow, esta marca ya no la veo, ya no está, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque no han sabido cuidar, porque han crecido a lo mejor también muy rápido, sin tener unas bases sólidas detrás. Entonces, franquiciar es fácil desde el punto de vista legal, pero hacerlo bien no es tan fácil, y yo creo que ese es el equilibrio perfecto, ¿no? Es cierto que, por poner un poquito más de contexto acerca del sushi aquí en España, que llegó al final a mediados de los 90, pero es verdad que no se empieza a popularizar hasta pasado 2010 aproximadamente. Tú que te lanzas con este establecimiento en 2017, no sé si entonces había tal cultura de comer sushi dentro de los ciudadanos españoles o al principio no había tanto, era como vamos a probar, pero no sé si me va a gustar. Bueno, ya estaba desarrollada la cultura de cocina japonesa, pero sí es cierto que la ventaja de mi sushi fue la capacidad para democratizar un producto que estaba percibido como caro, ¿no? Pues había restaurantes de cocina japonesa en España, pero tenías un valor por comensal o por cubierto muy alto, ¿no? Y esa capacidad que tiene mi sushi para inventar un concepto en el cual, oye, puedas probar una calidad buena a un precio razonable, que no necesites dejarte 80, 90 euros por cubierto para poder comer calidad, creo que es el modelo que a mi sushi le hace triunfar y desarrollar ese crecimiento que tuvo al principio, ¿no? Luego a eso tienes que mezclarle también, pues eso, un look and feel, que sea diferente, que sea novedoso, que invite a la gente a entrar y que al final, digamos, el producto de una forma global, desde el punto de vista como decía, de imagen, de marca, de calidad de su comida, calidad del servicio, etcétera, pues sea una propuesta de valor atractiva para el cliente. Y creo que mi sushi fue capaz de, digamos, democratizar ese producto que era percibido como caro en España por un producto que puedo permitírmelo, digamos, no una vez de vez en cuando, sino todas las semanas puedo pedir comida a casa o ir a comer a uno de esos restaurantes, ¿no? Para todos los que nos estén escuchando, al final democratizar consiste básicamente en rebajar los precios. Como bien decías, ya no puedes ir a comer sushi sin dejarte 100 euros, gracias a establecimientos como este. Lo que no sé es si en aquel entonces era más complicado democratizar el sushi o encontrar cocineros que supieran hacer sushi aquí en España. Pues fíjate que es una muy buena pregunta, porque es cierto que el perfil de nuestros cocineros ha cambiado. Yo me acuerdo que cuando yo empecé aquí, todos los cocineros que teníamos eran orientales, chinos, japoneses. Hoy en día prácticamente ya no hay cocineros chinos y japoneses, los hemos cambiado por gente, bueno, pues latina, también española, porque como ha habido
digamos, tanta oferta, al final también la gente se ha especializado Claro. y ya han aprendido, sobre todo, a usar un cuchillo. Al final, lo más complicado del sushi es aquel sushi man, aquel jefe de cocina que es capaz de que te ponen una pieza de salmón o que te ponen una pieza de atún y cómo no es capaz de utilizar un cuchillo para hacer los diversos cortes. No es el mismo el corte de un sashimi que de un nigiri, que del tataki o que para hacer un roll o cómo cortas un aguacate y todo eso, imagínate, multiplícalo un viernes o un sábado Claro. por 300 pedidos que puedes tener entre delivery y sala y decir, oye, Ya todo no es esto- solo que sepa hacerlo, sino que sepa hacerlo rápido, porque al final hay Efectivamente, picos ¿no? de Y ahí tiene que haber pedidos. una preparación previa, también hay un equipo de cocina potente de muchas personas que son capaces de estar preparados para poder afrontar esa hora punta que puede ser un viernes, un sábado a las 9 de la noche o a las 2 de la tarde, el fin de semana, para poder sacar adelante todo eso, ¿no? Sí, luego si encima le sumamos que tienes 4 establecimientos, también tienes Claro. tiene ahí una cantidad de coordinación Sí. de muchas personas que Sobre se todo a ocupan. final de mes cuando hay que pagar la nómina, hay que estar muy coordinado ahí para que todo llegue bien y para que... Sí, sí, Ahora que estamos hablando de coordinar equipos, si te parece, a mí me gustaría contar con la gerente de este establecimiento, con Valentina, Claro si que te sí. parece. Ella Vamos es que pasa por aquí. el artífice de todo esto, perfecto, claro que sí. Pues Valentina Gallo, te echábamos de menos, queríamos que estuvieras aquí con nosotros. ¿Qué tal, cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Actualmente eres gerente del local, empezaste siendo camarera. Sí. ¿Cómo fue ese crecimiento poco a poco hasta llegar al lugar en el que estás? A ver, me considero una persona trabajadora, que supongo que también haya hecho su efecto, ¿no? Pero nada, empecé siendo camarera y creo que soy responsable y venía a trabajar y a hacer un buen trabajo como camarera en ese entonces. Y pasado un tiempo, pues nada, José María me pidió hablar conmigo. Yo estaba un poco nerviosa, de hecho recuerdo haberle dicho que qué hice, ¿no? Le dijo, no es, eso es, no es necesario que hayas hecho nada malo, me dijo, y nada, nos sentamos a hablar y ahí pues me propuso si quería ser gerente del establecimiento y bueno, sí que es verdad que yo era bastante joven, tenía menos experiencia, creo que mi trabajo lo hacía bien, pero eso todavía no lo había tocado mucho y nada, me lancé. Sí, te voy a decir que eres un muy buen ejemplo de cómo se han hecho bien las cosas, ¿no? De alguna manera, empiezas muy joven, de camarera, poco a poco vas creciendo, te afianzas dentro de este local hasta que consigues ser gerente del local. Ahora que os tengo a los dos, voy a poner sobre la mesa una guerra de guerrillas que siempre se ha puesto sobre los locales, que es quién saca al final el trabajo, los trabajadores o los jefes. Entonces, me gustaría conocer también un poco vuestra opinión dentro de esa guerrilla. Al final, ¿quién es el que se tiene que implicar más o cuáles son las labores que tiene que llevar a cabo cada uno para que un sitio funcione o no? Yo creo que de realidad ninguna. Esto depende de los trabajadores, vamos, es indudable. Creo que mi trabajo consiste en darles a ellos las herramientas que necesitan. Si yo a Valentina no le doy herramientas, recursos de todo tipo, desde recursos físicos como recursos humanos, para que ella pueda desarrollar su trabajo, o va a decirme, Chema, yo hago lo que puedo, pero si no tengo gente suficiente, si no tengo productos suficientes, si no tengo herramientas suficientes, tecnología suficiente para poder hacerlo, ya me dirás tú cómo lo hago. Claro, no esperes resultados. Al final mi trabajo termina ahí. Y una vez que yo lo hago, sí, yo puedo ayudarles en la supervisión y en el día a día. Siempre creo que mi objetivo es que a mí me vean como un colaborador, que no viene el jefe y vamos a cuadrarse todos porque viene el jefe. Mi intención ni mucho menos es esa. Y sino es ser un apoyo para ellos, para ver cómo te puedo ayudar para que hagas mejor tu trabajo. Pero los responsables de que el negocio funcione, ninguna duda, son en primer lugar los gerentes y después todo el equipo que está por debajo de ellos. Ninguna duda, vamos. ¿Alguna cosa que objetar, No, Valentina? creo que sí que son los trabajadores. Obviamente el tener una buena figura, ¿no? de dueño, de responsable, pues ayuda un montón. A mí también me ayuda mucho y todo va como en escala, ¿no? Pero al final el que reparte el pedido es el repartidor. Si no tengo repartidor, puedo tener miles de bolsas que no van a salir, ¿no? No van a llegar a casa y nada, creo que sí que es una parte, un conjunto de todo. Y es muy importante, pero los trabajadores 100%. Lo damos todo, sobre todo los fines de semana, que hay mucho trabajo en mi sushi y yo creo que somos nosotros. Desde luego tenéis el cielo ganado los fines de semana, todo aquel que se dedica a la hostelería tiene el cielo ganado. Yo creo que tenemos un hueco allí especial. Sí, sí. Hay un Muy apartado bien. especial para todos los Sí. que os dedicáis a trabajar en fines de semana, desde luego.
Antes de que entraras, estaba hablando con José María sobre la relación entre el franquiciado y el franquiciador, dónde están los límites y hasta dónde puede o no cambiar aspectos de los locales, José María. No sé, tú también, ¿cuáles son los límites que tienes dentro de la gerencia del local? ¿Hay cambios que le puedas proponer a José María o llevar a cabo, o tienes algunos límites también en ese sentido? Sí que es verdad que soy bastante libre en ese aspecto de proponerle las cosas que yo crea que pueden venir bien o ideas que tenga. Seguramente me escuchará muy activamente. Otra cosa ya pues es los límites que también tiene la marca, que hay que cumplirlas con los estándares. Por ejemplo, no puedo pintar el Misushi azul, que creo que en rosa está muy bonito, pero sí hay ciertas cosas que puedo a lo mejor dar ideas de mejora, o cuando tenemos alguna reunión con los de marketing o cosas así que siempre nos piden a lo mejor, ¿no? Opinión y demás. Yo creo que un poquito sí puedo, Tiene ¿sabes? en mano. Un poquito ahí de... Ahora que te iba a decir, los de marketing no se queda más sustos y que vengamos nosotros aquí con propuestas de marketing o cuando te llamó José María para reunirte contigo. ¿Qué te da más susto? Fue completamente voluntario. Le dije, tienes que ir tú o tú, puedes elegir una de las dos. Entonces, Sí, es cierto. Yo mañana me dice Chema que tenemos que irnos a Tokio a poner un Mitsubishi, y aparte mi sushi me gusta mucho, me lo sé todo, me sé la carta de pe a pa, bueno, todo. Perfecto, nos va a venir muy bien porque tenemos muchas preguntas curiosas que lanzarte. Tenemos muchas preguntas curiosas que lanzarte. Ahora te preguntaré algunas de ellas, pero antes sí que me gustaría ahondar en que, ya que estamos en enero, ya que estamos celebrando ese 9º aniversario que decíamos de este establecimiento, pero ¿cómo es la cuesta de enero? yo te diría que es un poco al revés. Yo creo que la gente durante estas fechas hace a lo mejor un poco de exceso. Todos podemos pensar en los platos típicos de estas fechas de Navidades, y cuando pasan, pues la gente como que quiere un poco a lo mejor oxigenarse, comer un poco más sano, más equilibrado. Creo que nuestra carta es apta para todas esas personas, también para gente que tiene algún tipo de intolerancia, para gente vegana, para gente celíaca. Entonces, para nosotros, incluso te diría que después de las fiestas, siempre, los fines de semana, como decía Valentina, sentimos que hay una demanda muy, muy alta. En cualquier caso, quitando el mes de agosto en Madrid por la propia estacionalidad, ¿no? De la gente que sale de Madrid por vacaciones, somos un negocio súper estable. No es un negocio que digas, bueno, tengo un mes que duplica la facturación del anterior, entonces tengo que tener picos de personal porque no soy capaz de dar abasto a la demanda y tal. Para nada. Entonces, al final, eso también te permite que puedas manejar y tener cierta estabilidad en los equipos, que no necesites hacer contratos temporales. Aquí todo el mundo es indefinido, te permite poder manejar las vacaciones de la plantilla también durante todo el año. Entonces, creo que desde ese punto de vista, para nosotros enero es un mes bastante bueno, diría yo, ¿eh? Claro, para todos los que nos escuchen, al final, la mayoría de los restaurantes tienen meses en los que tienen que facturar lo de ese mes y lo del mes de enero o mes de agosto, como tú decías, porque es cuando no van a encontrar Totalmente. ese dinero, esa facturación. Al final nosotros lo que nos basamos es en el volumen. No somos una empresa que digas, tengo 4 mesas, 4 tickets de un importe muy alto y con eso, al revés. Nosotros somos una empresa que necesita mucho volumen, muchos tickets, porque tenemos un ticket medio muy comedido y que eso mismo es lo que te permite que pueda comer sushi, pueda pedir sushi todas las semanas, ¿no? Y entonces, al final, nuestro negocio está más en el volumen que en una facturación unitaria, es decir, pocos tickets de mucho importe, ¿no? Creo que esa es una de las razones también. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque al final pues necesitas mucha mano de obra, mucho repartidor, mucho tal, pero también te permite eso, que la frecuencia de tus consumidores sea muy elevada. Aquí tenemos gente que viene a cenar todas las semanas y el mismo día, en la misma mesa, gente a domicilio, gente de oficinas que te piden todas las semanas, todos los viernes, porque tienen la dinámica de, oye, mira, el viernes que tengo jornada intensiva, antes de irme me pido mi sushi, de empresas que tenemos aquí cerquita sus headquarters, y al final la recurrencia de nuestros clientes es muy alta. Te voy a insistir mucho en el delivery, en llevar a domicilio, tanto para un domicilio como para una empresa. No sé qué porcentaje de importancia tiene el delivery dentro de un negocio como este, si al final influye más que el propio establecimiento en sí, que lo que se consume aquí. En nuestro caso sí. El porcentaje de facturación del domicilio depende del restaurante, pero te diría que a lo mejor el porcentaje son 2/3, 1/3, ¿no? 2/3 el delivery y 1/3 lo que es el dine-in, la sala y tal. Cambia por restaurante, puede llegar hasta 70-30, pero al final el gran foco yo te diría que Mi Sushi es la empresa líder en España
de llevar comida japonesa a domicilio, ¿no? Y hay cadenas que tienen más restaurantes que nosotros, pero nosotros en el reparto a domicilio somos la empresa líder sin ninguna duda, y eso al final es porque toda la logística detrás del delivery, honestamente, la sabemos hacer bien. Y esto es tener tu flota de vehículos, tus repartidores a punto para esos picos de demanda, tu cocina, las chicas que están detrás del teléfono para poder empacar y atender todas las llamadas. Tenemos todos los canales abiertos, nuestra propia web, nuestro propio teléfono, como te decía antes, con todos estos agregadores, operadores que hoy en día son los que aglutinan gran parte de la demanda de comida a domicilio. Entonces, al final tienes que estar muy bien posicionado con todos para poder abastecer esa demanda, ¿no? Y te diría que el delivery para mi sushi es el core del negocio. Hay un tema que también creo que es síntoma de críticas al final en muchos establecimientos que tenéis delivery, que es la tardanza a la hora de llegar los productos a casa. No sé, por ejemplo, aquí en las tablas, cómo lo gestionáis con todas esas personas que se les retrasa el pedido, si lo saben gestionar o no. ¿Cómo es un poco la clientela en la que le tarda un poquito y se cabrea? A ver, es complicado. Yo diría que una de las cosas más complicadas del turno es eso, ¿no? Al final nuestro trabajo es que salga el pedido bien, bonito, todo bien montado y que llegue a tiempo a casa. Y, y al final que no conseguir eso, ¿no? Es un poco frustrante, y sobre todo si tienes al cliente en el teléfono molesto. Obviamente siempre pedimos disculpas, hay una formación detrás que en este caso doy yo al equipo de delivery, ¿no? Sobre cómo hacemos con estos clientes, a lo mejor hay algún tipo de compensación, cuándo y cómo, también un poco lo que hay que decir, ¿no? Cada uno luego lo pone a su manera, pero sí que hay como un protocolo, ¿no? de seguir cuando esto ocurre. Sí que es verdad que tratamos de que ocurra lo menos posible, pero al final esto no es matemáticas, pueden pasar muchas cosas en un turno y se complica un poco. Pero bueno, cerramos a algún operador cuando vemos que estamos apurados. Al final lo que más nos importa es el dar un buen servicio más que vender y vender y vender, porque si fuera por eso, bueno, estaríamos sacando pedidos hasta las 3 de la mañana. Pero tratamos de controlarlo antes de que pase. Quiero decir, también somos previsores en intentar parar las cosas a tiempo, intentar sacar esto que tenemos a tiempo y ya luego seguimos con lo demás, porque como decía José María, ¿no? Al final cada cliente es único y merece recibir una buena atención, y por lo menos si no hemos conseguido esa parte, luego una buena solución, ¿no? Nos implicamos mucho en que salga bien, pero si no, intentar arreglarlo de alguna manera para que el cliente se quede satisfecho con el servicio que damos, teniendo en cuenta que hay inconvenientes, sobre todo en este caso que tenemos las motos, por ejemplo, pues siempre puede pasar algo, ya sea que llueve y pues vamos Claro que más hay muchos lentos. factores que no dependen de vosotros. Eso es, que no dependen de nosotros. Sí que es verdad que la gente tiende a entenderlo, ¿no? Yo le digo a los chicos que no mintamos, es decir, pues que está lloviendo, vamos más lento, mira, disculpa, vamos más lento por esto, por lo otro. Lo entienden, hay gente que no, pues como todo, y se hace más cuesta arriba el turno. Cuando tenemos clientes un poquito más complicados, ¿no? En ese punto se hace todo un poco más caótico, hasta que, bueno, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos e intentamos arreglarlo. Hay que continuar con el resto de cosas, ¿no? Pero eso sí se complica un poco. O sea, que en su mayoría lo acaban entendiendo, ¿no? Claro, sí. Que si pides mi sushi el día de fútbol a las 9:30 de la noche, un viernes, pues oye, igual en 25 minutos cuesta. Sí, es lo que ha dicho Valentina, tiene razón. O sea, yo creo que son dos cosas. Lo primero más importante es que haya protocolos de actuación, pero no solamente protocolos en caso de, oye, cuando ya no estamos repartiendo en 30, 40 minutos, que es nuestra promesa, y estamos repartiendo en 50, en 60 y alguien que lo quiere ya, es, oye, cuando pasa eso, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo manejamos todo eso? Pero te diría que un paso antes es qué protocolos tenemos que hacer para evitar que pase eso. Eso es Al verdad. final, nuestro tiempo de entrega son 30, 40 minutos. Con el personal que tengamos disponible, pues porque puede haber gente que falle, porque puede haber lluvia, puede haber algún imponderable, alguien que no acuda al turno por cualquier razón, intentar preverlo y decir, oye, como decía Valentina, preferimos cortar, preferimos decir, mira, voy a asumir la demanda que puedo sacar, que soy capaz de sacar con el equipo que tengo hoy, y prefiero que la gente, oye, no te veo en tu aplicación, no te veo en tu web porque hemos desconectado y mira, no te puedo pedir, a que
asumamos todo, entremos muchos pedidos y luego resulta que en vez de entregar en 30 40 minutos, entregamos en 1 hora. Pues intentamos que no pase eso. Y cuando pasa, también hay protocolos de actuación, como digo, para que el cliente diga, oye, ok. Afortunadamente, como te decía antes, tenemos clientes muy recurrentes. Entonces, todo el mundo puede entender, mira, yo sé que normalmente servís en 30 40 minutos, pero hoy por un tema puntual, por lo que sea, pues porque tú dices, porque hay fútbol o porque hay mal tiempo, porque solo está mojado, porque los chicos van con más cautela, porque ha habido un pico de demanda no esperada, por lo que sea, de decir, oye, mira, hoy estamos tardando 1 hora. Claro. Un poquito de paciencia, que no se preocupe. Tenemos una aplicación en la que traqueamos en cada momento dónde está su pedido, si está todavía en cocina, si ya está listo para salir, si ya está en el camino porque el repartidor ya lo tiene en su moto. Y a partir de ahí, como dice Valentina, informar al cliente la verdad de dónde está su pedido, cuánto tiempo va a tardar, no generar falsas expectativas y decirle esto es lo que hay y hoy hemos ido un poco más lento por esto. Afortunadamente pasa poco, pero sería absurdo decir que no pasa nunca y que nosotros servimos siempre. No, hay días que esto se desborda y hay que manejar la situación. Al final es un contratiempo que le sucede a todos los establecimientos que tienen delivery y que lo importante es, como tú decías, tener un protocolo de actuación, de cómo actuar con este tipo de clientes. Bueno, hemos hablado muy en serio ya del tema de delivery. Yo también quería mojarme un poquito en las curiosidades y en lo random. Te decía antes, Valentina, dentro de las peticiones que os hacen a domicilio, no sé si hay algunas peticiones que vienen con observaciones, del sentido de, pues mira, hemos pedido sushi porque le quiero pedir perdón a mi pareja. No sé si hay alguna petición rara por ahí que os haya llegado. No sé, cuéntanos curiosidades, anécdotas. Sí, algunas sí. De hecho, una propuesta de matrimonio fue ¿Una aquí. propuesta de matrimonio? Sí, era porque, bueno, se conocieron aquí, su primera, bueno, aquí no, pero su primera cita fue aquí y después de los años, pues se casaron y una de la última estaba separada le iba poniendo pistitas pues por sitios diferentes y la última fue aquí porque era su cita y bueno, me pidió a mí que le guardara un cartelito y todo esto y se lo pusiéramos en la mesa y fue muy bonito formar parte ¿no? de eso después de tantos años, creo que habían sido 4 años o así. Y solían venir mucho aquí, de hecho, yo les conocía y venían un montón y, por ejemplo, eso fue bastante chulo. Algún cumpleaños que... Para eso, por mucho que te haya enseñado José María todo este tiempo, O sea, yo pensaba que lo no puedes normal estar era prevenido para que eso. no te pusieran wasabi, pero que te lo lleve al matrimonio, eso Claro, ya claro. es un poco más diferente, ¿no? No, eso fue bastante bien. Bueno, a veces en los comentarios, yo qué sé, un poke. Recuerdo que nos pusieron ponernos mucho salmón, que venimos del gimnasio, ¿qué sería de nosotros sin vosotros? Mis poke, en este caso, ¿no? Que llevamos el poke. Muchas gracias, sois los mejores, os queremos. Bueno, fue inevitable no ponerle un poquito más de salmón, así sea, ponle, ¿sabes? 2 daditos más de salmón, pero ponle el salmón a estos chicos tan graciosos. Sí, nos pasan bastantes cosas, luego nos piden, pues sí, para los cumpleaños, a lo mejor poner una notita, que siempre tratamos de ponérsela, ponerle cositas en la bolsa, un niño pequeño que era su cumpleaños y que le gustaba mucho mi sushi, y que por favor, su padre, que le dibujáramos un dinosaurio. Estábamos aquí todos intentando hacer el mejor dinosaurio, ¿sabes? O sea, ¿qué hacéis en el turno? Dibujar dinosaurios. Lo hicimos y también le imprimimos uno por si nuestro Por si dinosaurio acaso no no le quedaba muy gustaba, claro. ¿no? Sí. Y también se lo mandamos con mucho amor del equipo de mi sushi. Bueno, le firmamos todos el papelito. El padre nos llamó, que el niño estaba muy contento y que le gustaba mucho la sorpresa. Entonces sí que nos pasan bastantes cosas agradables y divertidas en el turno, ya sea en sala o en delivery. El otro día, que esto pasó en otro restaurante mío, me lo mandó también una foto en la reserva que había hecho, un comensal, una pareja, y le pidió al equipo si le podían dejar una notita en la mesa que le decía al chico a la chica si puedo volver a ser tu novio. Y que se lo escribiéramos en la mesa en una notita para que cuando levantara la servilleta que lo viera y que tal. Bueno, cosas de estas que pasa. No me preguntes el final porque no, Sí, claro. no pregunté por si acaso. Nos has dejado la peli a medias. No No sé. sabemos si... No sé si la chica dijo sí o no, pero sí que nos pidió que se lo pusiéramos ahí debajo, en la O mesa. sea, que tanto si estás en algún aprieto, necesitas pedir perdón o un matrimonio... Mi sushi es una buena etcétera, opción. Mi sushi es... Es una buena opción para una cita. Sí. Vienen bastantes citas, vienen bastante gente, ¿no? Mira qué bonito el sitio rosa que te he traído. Sí, sí causa bastante... tiene tirón.
O sea, que es un buen lugar para conocerse, ¿no? Desde vuestra posición también veis a gente que dices, eso yo creo que no han tenido mucho trato, ¿eh? Sí, bueno, ha pasado de todo, ha pasado de todo. Y también ha habido cosas que venía intención de una cita tal y ha terminado regular también y no era el final esperado, ¿eh? Pero bueno, sí, se dan mucho cita de parejas, también de grupo de chicas que vienen aquí, pues eso, a celebrar algo, tal. Sí, es un sitio que se presta un poco del ambiente así con, ¿no? Más luces más cálidas, más tenues por la noche, ¿no? Y que se presta un poco también a esto, pero hay de todo, hay experiencias de todo tipo, sí. No sé si también habéis visto a la gente usando los palillos de forma incluso denunciable, yo creo, porque hay algunos que no saben muy bien cómo funcionan los palillos y acaban haciendo travesuras con ellos de todo tipo. Sí, hay gente que pincha solo con un palito, como puede. Bueno, también he visto gente cortar el sushi con cuchillo y tenedor, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y yo siempre les animo a poner el ayudador, ¿no? Si quieres comer con palillos, así sientes un poco más la experiencia y no estás asesinando el sushi, que también es. Pero para que la gente lo sepa, existen cacharritos que se ponen en los palillos y lo puedes utilizar aunque no sepas. Claro, más cómodamente. Y eso, en teoría eso es para los niños pequeños, que viene mucha familia también con peques y tal, que les gusta mucho, entonces a los peques les damos tal, y a veces que las ayudas pues lo utilizan no solamente los peques. Entonces pues, está bien, yo creo que es mejor eso y luego ya adquirirás la destreza que necesitas para poder usar el palillo, poco a poco. Claro, porque los protocolos, ¿qué dicen cuando ves a alguien usando mal los palillos? ¿Hay que informar? ¿Hay que...? No, ¿necesitas cubiertos? No, si necesitas cubiertos, aquí estamos, tengo el cubierto, está bien. No se nos ocurre decir, oye, así no se utiliza, ¿no? Cada uno, sobre todo porque antes es peor, ¿no? Porque te sientes un poco invadido, ¿no? Oye, utiliza los palillos como si tú quieres utilizarlo para Pinchando, pincha. Ah, ya tú, es tu decisión, pero hombre, igual no es la forma más, ¿no? Pero bueno. Y siempre hay alguien en alguna mesa que no lo sabe utilizar. Quiere decir que es algo más normal de lo que tal, que les encanta el sushi, pero mira, yo con los palillos no sé, tráeme un cubierto. Y yo, bueno, pues claro, te traigo tu cubierto para que disfrutes tu sushi. Si aquí la cuestión es comerte el sushi. ¿Cómo? Pues como mejor te sientas. Bueno, es un ejemplo de que el sushi ya ha entrado dentro de nuestra gastronomía, ¿no? Que ya, con cuchillo y tenedor, con cuchara, da igual, con lo que sea. Eso, sí. También desde vuestra posición, vosotros que estáis pendientes de las cartas, que también pues en algunos casos se incluyen nuevos platos y demás, no sé si tenéis algún producto que digas, este está infravalorado con lo que a mí me gusta y no se vende tanto como debería venderse, ¿por qué está aquí? No sé si tenéis ahí un plato de sushi que digas, me da rabia que no se venda más. Mira, yo te diría que hemos lanzado ahora, lo que pasa es que todavía no lo vendemos mucho porque acabamos de lanzar una línea de sándwiches japoneses, de sandos, que a mí me parecen una brutalidad. Me parece que si dices, venga, hoy he quemado suficientes calorías y puedo hoy darme un pequeño homenaje, puedo saltarme un poco más, ¿no? Te comes un sándwich de esos y vamos, te quedas como nuevo. Y es que lo acabo de lanzar hace, te diría que un mes, con una marca nueva que se llama Sango. Y todavía, pues claro, estamos dándola a conocer y queremos utilizar la base también de mi sushi, de los clientes, para poderlos empezar a dar a conocer. Los vendemos también a domicilio, con un packaging particular para ellos, para que el sándwich también viaje a domicilio. Y te diría que es un producto que a mí me parece un productazo y que es cuestión de tiempo que la gente lo pruebe. Es que a veces alguien dice, bueno, una cadena japonesa, sándwiches, no, y tal. Pero estos son sándwiches, como te digo, en japonés y que los puedes tener de lo que quieras, de pollo katsu. Tenemos también con una carne de ternera rubia gallega, que eso es mi favorita, que están deliciosos y que a veces cuando termino de trabajar algún viernes por la noche en un restaurante estoy ya un poco bajo de energía. Digo, esto ahora me va a hacer volver a cargar baterías, así que sí. Con esto me pego otras 2 horas de gimnasio ahora después. Bueno, 2 horas igual ya no, pero sí por lo menos que me ayuda a cargar No sé si dentro de esos nuevos productos, como el que me comentabas ahora de los sándwiches, no sé si hay algunos productos que dices, esto es imposible, triunfa mucho en Japón, pero aquí en España esto sería inviable. ¿Algún tipo de sushi en cuestión? ¿Algún tipo de...? A ver, yo te diría que las personas de la franquicia que se encargan de hacer todos los desarrollos e innovaciones de la marca tienen mucha experiencia y aunque ellos han estado en Japón y conocen mucho las tendencias y todo, también entienden
que hay distintas costumbres, distinta cultura y que no todo lo que triunfa allí puede triunfar aquí. Entonces, digamos que ya tenemos mucha experiencia, conocemos bastante bien a los consumidores y ya sabemos lo que puede triunfar y lo que, bueno, igual no es para que sea un producto muy masivo, pero que es bueno tenerlo en tu carta, pues no, para darle también un poco más de consistencia a la carta. Hacemos también rotación de productos, ¿no? No, la carta no es un producto, no es algo estático que no cambia nunca, que siempre tal, siempre tenemos una base que son los productos que más rotan, claro, pero vamos haciendo innovaciones, algunos se quedan, otros salen, otros son in and outs, pero te diría que, como te decía antes, la innovación es clave para siempre darle una razón al consumidor para volver, ¿no? Oye, sí, yo soy muy fanático de un Dragón o de un Ten, que pueden ser productos muy, digamos, que llevan toda la vida con nosotros y sé que eso son, digamos, un must cada vez que llego aquí, pero oye, mira, o llega y te cuento, mira, sabes que hemos lanzado esto, pruébalo, o hacemos alguna degustación, o hacemos tal, prueba esto y ya verás cómo te va a gustar y me vas contando, ¿no? Así que sí. Estuve leyendo un par de ellos que triunfan, por lo visto, mucho en Japón. No he estado allí, no he tenido la fortuna, pero sí que he leído algunos que digo, yo aquí en España hay uno que se llama Basashi, que es carne cruda de caballo. Digo, aquí ya de repente el carne de caballo da cierta impresión y te tira para atrás. Sí. No sé si ese plato aquí triunfaría. Y luego había otra que era Kujira, creo que era con carne de ballena. Era un tataki de ballena. Okay. Que eso también desde aquí, de primeras ya te da el bloqueo mental y dices, esto no te echa un poquito para atrás. Por eso me decía que creo que hay ciertos platos que todavía no estamos tan preparados para comerlos aquí en España. Totalmente, hay que, digamos, occidentalizar un poco las cartas y las tendencias de allí, pero te pasa también en cualquier otro lado, en una cocina china, pues la cocina china real que tenemos, que hay allí, cuando la traen a Occidente está completamente occidentalizada y está adaptada a los gustos que tenemos en Occidente, ¿no? Entonces, vamos, ese es el mérito, capturar la esencia de la cocina japonesa que está extendida ya por todo el mundo y luego que encaje también en tu cultura de precios, que pueda ser tal. Entonces, bueno, al final todo, como te decía antes, todo tiene que tener un reason why detrás, ¿no? Una razón de ser y por qué esos productos sí pueden encajar tanto en la cultura de mi sushi como en los gustos de los consumidores, que al final son los que mandan, claro. Oye, ¿y hacerlo al revés sería posible? Es decir, adaptar platos de la gastronomía local a un sushi de callos, por ejemplo, un sushi de cocido. Eso ¿cómo de viable sería? Hay que plantearse la cocina ejecutiva, a ver qué dice eso. No sé. Bueno, tenemos las japobravas. Ah, bueno, es verdad, mira, tenemos japobravas. Es un punto de partida. Están ya. muy buenas Sí, y sí. gustan mucho y están ahí adaptadas con el alioli y wasabi y la salsa japobrava, pues que lleva kimuchi, tiene su lado japonés y se puede. No sé yo si un sushi de callos sea lo ideal para adaptar, pero algo adaptable seguro que mi sushi encontraría como las japobravas. Decíamos al principio que el mi sushi al final, el sushi en cuestión es un plato más pues que entra suave, que al final te quita los excesos de Navidad y tal y cual. Meter un sushi de callos... No sé yo si como el objetivo, pero seguro que alguien lo probaría, ¿eh? Y le diría, "Oye, esto está bueno, ¿no?" Igual es un poco contradictorio, sí. Oye, hablabas de wasabi. Aparte de los palillos, la otra cuestión que todo el mundo se plantea cuando empieza a comer sushi es dónde está el límite de wasabi. No sé si hay un límite máximo antes de que eche fuego por la boca. El que el cliente quiera. Hay gente que dice con mucho wasabi, o hay gente que dice el wasabi pica poco, o mucha gente dice no quiero wasabi. Y hay gente que lo mezcla en la soja, lo revuelve y ahí ya le da el toquecito, el toquecito picante y tal. Pero nosotros, a disposición del consumidor, si tú quieres mucho wasabi, mucho wasabi. Si tú quieres sacar fuego por la boca y dar, es tu decisión, ¿no? El verdadero plato de dragón. Efectivamente. Allá tú es lo que tú decidas, pero hay de todo, hay de todo. Hay gente que sí que le gusta mucho y algún comentario que hemos recibido, de todo muy bien, pero me gustaría que el wasabi picase más. Y tú dices, ostras, macho, no sé qué tienes tú ahí la igual te va la sensibilidad porque este pica, pero oye, no sé, bueno, vale, tomamos nota, a ver qué podemos hacer. No sé si con esto también hay alguna anécdota de algún cliente que haya ido corriendo. Valentina, dame leche, dame algo que me quite este picor de la boca. Suele también pasar con el jengibre, que pica menos, pero claro, hay gente que piensa que es salmón o algo así y venga, me lo como todo y joder, cómo pica esto. Sí, un poquito de leche sí he tenido que poner a alguien, o a lo mejor los peques. Dejas ahí el plato, te distraes un momento y venga el wasabi a la boca y claro, pobrecitos míos, les pica Porque se bastante. piensan que es pasta de aguacate y tal, que está aquí Claro, guacamole, y es un huevo de guacamole, ¿no? come y tal, y el primer contacto te das cuenta Que no.
No, Sí. no es sonrisa ya, ¿eh? No, no, no. Empiezan a llorar los ojos. Y cuando ves a los clientes llorando por los ojos ya sabes lo que ha sucedido. Ujú. Bueno, por ir finalizando, pero también me gustaría regresar un poco al tono más serio sobre las franquicias y además teniéndolos a los dos, sí que me gustaría conocer vuestro punto de vista porque creo que hay muchos estereotipos que rodean a las franquicias que no sé hasta qué punto son mitos o hasta qué punto son realidades, porque claro, se ha entendido siempre que el trabajo de las franquicias pues es menos meritorio que el de un hostelero de a pie que ha comenzado con su negocio, que la comida pues es que es no de la misma calidad, todo este tipo de estereotipos. No sé si hay algún estereotipo en cuestión que a vosotros os gustaría desmentir o quitar de... Es que, como tú dices, al final meter en el mismo saco a todas las franquicias, todas las marcas o todos los tipos de negocio, yo creo que es un error, pero como todo en la vida, creo que generalizar no te hace sacar las conclusiones adecuadas. Yo creo que hay modelos y modelos, que hay franquicias y franquicias. Al final, yo creo que evidentemente cuando tú innovas algo tienes mucho mérito y tienes mucho trabajo por delante, cosas que a lo mejor, como te decía antes, si eres un franquiciado las tienes hechas, pero al final emprender un negocio desde cero, hacer un diseño de un local, de una obra, de un equipo, de poner en marcha un negocio en el que trabajan 20 y tantas personas y que tienes que dar servicio a toda la demanda que tienes fin de semana, hombre, un poquito también de trabajo y un poquito también de saber hacer, también tiene detrás, Tiene ¿no? todo, claro. Entonces, yo creo que hay conceptos que triunfan, otros conceptos que no triunfan. De hecho, como te decía antes, todos conocemos conceptos o casos de que han triunfado y que son un éxito y otros que han empezado, que no han conseguido salir adelante o que al principio bien, pero luego cuando a lo mejor inicias una expansión un poco más agresiva y no tienes digamos, detrás las bases suficientemente bien establecidas, terminan por fracasar, ¿no? Hoy en día, competencia en cualquier tipo de negocio, dime tú dónde no la hay de comida, piensa en lo que quieras, cualquier tipo de cocina, de producto, al final no es fácil en lo que seas líder en algo y Misushi es una marca líder en delivery de cocina japonesa a domicilio. Creo que eso también tiene su mérito y eso es mucho mérito de parte del franquiciador de la marca, pero también es mérito de todos los que operamos en el día a día, en los restaurantes, que Que yo creo que trabajamos igual. O sea, el tema de las franquicias ayuda obviamente al inversor a tener todo como más, como dice Chema, ¿no? Más hecho, ¿no? Cuando empiece y demás, pero creo que el trabajo para los trabajadores es igual que si es Manolo que monta Bar Manolo, quiero decir, trabajamos con la misma intensidad que como si no fuera una franquicia, el trabajo es el que hay. Si tenemos protocolos y demás pues que facilitan un poco el trabajo, ¿no? Pero el trabajo para nosotros, empaquetar, repartir, atender a la gente, es igual que en otro sitio, porque tenemos servicio, tenemos pedidos, tenemos cosas que cumplir. Al final el día a día es de una franquicia es, supongo que similar al de alguien que es un restaurante único, quiero decir. Y desde la ignorancia, no sé hasta qué punto el público, los clientes pueden ser más exigentes con vosotros, de alguna manera por el hecho de ser una franquicia y no el Bar Manolo, como tú decías. No sé si son más exigentes en algunos puntos por eso. A ver, sí que yo creo que hay gente que es como, para ser una franquicia está muy bien, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente se piensa que es como que las franquicias tenemos un nivel un poco por debajo, ¿no? En respecto al Bar Manolo, y la verdad es que lo que te decía, nos esforzamos igual que Bar Manolo y para tener una buena calidad, un buen servicio y que no sientas, no, estoy en una franquicia, me voy a conformar con lo mínimo. No, nosotros te vamos a dar una calidad bien y un buen trato, igual que te lo daría cualquier restaurante que no fuera franquiciado, quiero decir. No, en el trabajo de día a día no diferencia de si soy una franquicia o lo ha creado Chema por el mismo mi Chema, quiero decir. No, es lo mismo y sí que creo que tendemos a sorprender, ¿no? A los clientes con una buena calidad de servicio, de comida, de materia prima y todo esto. Al final creo que nos da un plus. Igual habría que intentar quitar esa venda que tenemos al inicio, ¿no? Ese prejuzgar a las franquicias antes de entrar, de decir, bueno, a ver qué me ofrecen aquí,
Porque aquí sé que partimos de una base diferente, ¿no? A la hora de entrar a una franquicia es como, bueno, a ver si me sorprenden. Tú has dicho, a ver si me sorprenden. Partiendo de la base que te van a defraudar o, ¿sabes? Claro, porque esperan, Esas sí, diferencias supongo yo entre que, un negocio y una que se franquicia. esperan menos mimo, a lo mejor pero no, nosotros tratamos a todos nuestros clientes bien. Yo siempre digo que yo atiendo como me gustaría que me atendieran a mí y nada, bien, y les ofrecemos pues lo máximo de nosotros cada trabajador y como equipo, claro, para cumplir con las expectativas que yo creo que las sobrepasamos. Bueno, al final viene aquí con una predisposición distinta a la que sale. Eso es, lo bonito, y eso ¿no? es muy bueno. Al final no se mantiene en la misma opinión, Eso sino que es, cambia de ella. la mejoramos. Ujú. Bueno, pues a ver si también lo dais todo en este jueguecito que os hemos preparado. Es muy sencillito, solo tenéis que adivinar una pregunta, que ya veremos si es sencilla o no. Desde mi planteamiento, aunque igual esto lo tenemos que hacer después de cámara, será que cada fallo será una pieza de sushi que tenemos que asumir nosotros. Pero eso será después de cámara, después de que apaguemos las luces. Yo quería lanzaros una pregunta acerca de los comedores compulsivos de sushi. No sé si aquí habéis visto en negocios como este de las tablas, si habéis visto a gente que tiene su propio marcador en el que va comiendo piezas de sushi a ver si supera su propio récord o no lo supera. Pero me gustaría preguntaros dónde creéis que está ese récord de una persona que en una tacada, ¿cuántas piezas de sushi ha sido capaz de comerse? Os puedo ir dando pequeñas pistas, que os veo un poco perdidos. El récord es del año pasado, además, se produjo aquí en España, y en 15 minutos. Lo llevó a cabo un youtuber de retos virales de estos de comer a mansalva. Y hablamos de maquis, ¿no? De piezas De piezas, de exacto. piezas de tal. En 15 minutos una persona cuando se puede comer. O sea, pensando en algo, no sé, muy loco que digas tú, bueno, yo creo que esto me parece una exageración. Lánzate. 15 minutos, estamos hablando que me puedo... Se está tomando en serio, ¿eh? Está haciendo 8, matemáticas. 10 tal, sí. 120, igual Más. queda corto. Más. O sea, eso es comerse un rol de estos en un minuto. Tiene 8 piezas por 15 minutos. Imagínate, comerte esto en un minuto, ya tienes que tener espacio en el estómago, Es que- desayuno, no sé cuántos días. Decíamos antes que hay gente que corta la pieza por la mitad con el tenedor del cuchillo, pero es que hay otros que con los palillos cogen 4. ¿Vale? Uno compensa al otro. Yo diría que, bueno, tal como está el patio en internet, yo 150. Correcto, a la primera, Valentina. Sí, sí. 150 piezas, es un youtuber que se llama Adrián Ortega y le hizo el récord el año pasado. 150 piezas de sushi en 15 minutos. No sé cuál es vuestro récord, pero yo creo que no Eso es lleva. una locura. He competido por eso. 10 piezas al minuto, eso es... Vamos, una cosa muy loca. Decías tú venir sin desayunar. Yo creo que sin Ya, desayunar ya, ni sí, ese sí. día, ni el día anterior, Ay, ni un par de semanas antes. El ayuno este total de 50 horas o no sé cómo es eso. Sí, sí. Tienes que tener... Y luego capacidad y luego ver cómo te ha sentado todo eso, ¿eh? Porque 15 minutos, wow, También. ya tienes que tener hambre. Bueno, Pues hasta aquí el podcast. Espero que hayáis estado cómodos y a gustos. muy a gusto, muy fácil, muy cómodo. Habéis hecho muy agradable este ratito con vosotros y ha sido un placer. de Pues verdad. muchas Oye, gracias, la José verdad es María. que todo muy bien. Muchas gracias. Me ha gustado mucho este ratito y nada, a seguir comiendo sushi. A seguir vendiendo sushi y la gente a seguir comiendo sushi. Eso es. Y ahora viene el mejor momento, que es cuando se apagan las cámaras, los micros y Y podemos nos comer comemos el sushi. teso. Exacto. Fenomenal. Gracias. Muy bien.